Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que sucedía. Como ya era tarde, se marchó a Betania con otros. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban viendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a rogarle ahí a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: mira, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se les ha conseguido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Tomen asiento. Miren, lo que voy a explicar acerca de esto es un poco complicado. ¿Sí? ¿Por qué es complicado? Porque entra la existencia y la fe. La existencia es algo que se falta, la fe es algo que nace a través de una conciencia de esperanza. Cuando alguien no tiene una conciencia de esperanza, lógicamente no tiene fe. ¿Sí? Pero cuando hay una conciencia de esperanza, sí lo tiene. Por eso, en una situación de lo que debemos comprender es que el bien no es para que se muestre, el bien es para que tú lo vivas. Son dos cosas muy distintas. Y quiero que lo comprendas, porque te van a empezar a decir: padre, pero si el bien se demuestra, sí, pero no. Y si no empezamos a comprender que el bien no es para mostrar, sino para que yo lo viva, pronto le voy a poner condiciones al bien. Y voy a empezar a decir: es que las otras personas, yo entrego mucho y las otras personas no dan nada. No tienen. Al que le va a hacer bien es a ti. Y cuando entendemos esta situación, cuando comprendemos esto, empezamos a hacer que haya una esperanza, no por lo que vaya a ver de resultados, ¿sí? No por lo que haya hecho ver lo que está sucediendo, sino estoy empezando a ver que este bien está conmigo y el que está tranquilo soy yo. Padre, ¿eso es egoísta? Claro que no, no es egoísmo. Porque si no hubiera tenido esa conciencia de nuestro Señor, ¿ustedes creen que ella no haya matado eso? Piénselo. Viernes antes todos le gritaban: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva el Señor! Y ahora y en ese momento lo estaban condenando. Si tuvieran la conciencia de que el bien es para mostrar, él estuviera reclamando continuamente. Pero él sabe que el bien es para Padre, y a partir de ese bien, ¿viene el bien para la salvación de los demás? Pues claro. Porque cuando alguien empieza a tener ese bien
a misa es malo, hijos? Seguros. Cuando empiezan a ver el bien como una situación de algo que creo que me vean, porque creo que debo venir, porque creo que esto, y no por el bien que me está ayudando, se lo hacen. Y espero que me estén entendiendo. Una persona que viene a la Sagrada Eucaristía, creyendo que porque está viniendo, ya el Señor le tiene que dar todo lo que debe darle, es una persona que hizo mal a la Eucaristía. Y esta es una situación que es inconsciente, porque muchas veces cuando se presenta esto, pues en las situaciones complicadas. Más de algunos ahorita que no están en una situación complicada y me están escuchando, muchos van a empezar a decir, ay no, padre, yo no veo en eso. Cuando estás en una situación complicada, quiero ver cómo estás viendo tu bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a empezar a ver, bueno, yo me he esforzado, me he alimentado, he venido, sé que esto es un momento, va a pasar. ¿Sí? Tengo que hacer lo que me corresponde. Mientras que una persona que ha visto la Eucaristía como algo para mostrarse, lo que va a decir es, ay, entonces ¿por qué voy a misa? Si al final me está sucediendo todo esto. Esta situación es importante que lo vayamos entendiendo, porque aquí es donde empieza toda la situación dentro de una esperanza, de una fe. Aquí es el límite de una situación donde tú debes empezar a reflexionar y cuestionarte dentro de tu mismo ser para poder encontrarte con el mismo Dios. A mí me llama la atención porque la Sagrada Escritura, en el Evangelio que escuchamos el día de hoy, el Señor habla de una situación contra una higuera que dice que no da frutos en ese momento. Pero si ustedes siguen leyendo, dice, no es tiempo de dar frutos. ¿Sí? No es tiempo de dar frutos. Para entonces Jesús fue injusto. No, no es que sea injusto. El problema es que muchos de nosotros, al no tener fe, no creemos que podamos lograr aquello que parece imposible. Ese es el problema. Te lo voy a poner algo muy sencillo. Si yo te dijera ahorita delante de Dios, tú te vas a presentar delante de Él, ¿tú crees que el Señor te diría, estás salvado porque en verdad has hecho las cosas bien? ¿O creerías que es diferente? Ahí es donde viene Jesús, ¿eh? Ahí es donde viene. Porque no ha llegado el tiempo de dar fruto todavía. Y aún así, pues ya no estás más. No es tiempo de dar fruto todavía. Bueno, ya no estás creyendo, pero no. Ese es el problema. Y cuando alguien sabe que no está haciendo las cosas bien, que no está yendo en esa lógica, debe de empezar a querer hacer las cosas bien. Para él empieza a marchitarse porque simplemente no ha desgastado su vida en hacer lo que tiene que hacer. Simplemente sigue buscando excusas, sigue buscando cosas que no debe hacer. Por ejemplo, te lo voy a poner así: un matrimonio que ya no está bien, un matrimonio que está empezando a tener una situación complicada, ¿sí? Le han intentado por todos los modos, por todos los medios. Ok, han hecho lo que tienen que hacer, sin embargo no se está logrando. ¿Cuál creen que sea el bien? ¿Cuál creen que sea el bien para ellos? Hijos, hay muchos que dicen, es que mi matrimonio fracasó, padre, yo no me quiero separar porque Dios. A ver, hijos, si te llegaras a separar de todas maneras de tu pareja, ¿dejes de estar casado? Entonces ese es el problema. No entienden el bien de ustedes. Siguen buscando el bien de ustedes y yo queremos. No lo que debemos hacer, no lo que debemos realizar. Pero escúchame lo que acabo de decir, porque luego van a decir, ay, el padre está a favor de que se separe. No, estoy a favor de que cuando ya hiciste todo lo posible, ya empiezas a buscar otra cosa. Pero después de haber hecho todo lo posible, en eso. Y cuando alguien sabe y tiene conciencia de que ha hecho todo lo posible, sabe que la última forma es darse cuenta del bien que necesito yo. Porque si yo sigo estando en lo mismo y tú y yo no queremos cambiar, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a condenar juntos. Preferimos mejor que estén siendo matrimonios encontrándose en el bien, cada uno en su lado. No es de que busquen hablar de la pareja, no, sino en el sentido de que estoy en el bien mío, para estar en el bien, de encontrarme conmigo mismo y empezar a encontrar esa salvación. Hijos, eso es algo que vuelvo a lo mismo. Ahorita que nos están escuchando, sé que algunos de repente su esperanza aquí no se comporta. Que la esperanza no viene a través de lo que yo demuestro a los demás, sino viene a través de
que sea bonito, y eso sí quiero que lo entiendas. El bien a veces no es bonito, el bien es algo que te va a servir, que a veces no es bonito, es diferente, pero te va a servir. Esto tienes que empezarlo a comprender para que nazca una esperanza y a partir de eso empezar a trabajar. Amén. Que el día de hoy encontremos esto. Que el Señor nos dé su paz y la vida.